Bueno, Dios bendiga a todos los hermanos, amigos y a la familia que siempre está en sintonía ahí a través del canal Sobre el Fundamento. Este es tu hermano Jason Menéndez que te saluda una vez más en el nombre del Señor. Hoy acompañado por nuestro hermano Pastor Omar Lugos, que ha estado con nosotros en este fin de semana. Hemos estado en campaña, una campaña gloriosa, y llevamos meses, casi un año, hablando de sentarnos a hablar de diferentes cosas, y por fin se nos dio la oportunidad. Y antes que él salga y se regrese a la isla a hacer su trabajo, pues dijimos, vamos a ver si nos sentamos y hablamos de algo. Hoy yo cumplo 38 años y quiere decir que estamos en la misma edad, por fin, ya que se llama hermano Omar. Y el punto de que queremos hablar en el día de hoy, y la razón por la cual yo quería acercarme a nuestro hermano Omar en esta conversación, es que mis padres se convirtieron al Señor cuando yo tenía 4 años de edad. Yo me convertí, que yo mismo en una clase bíblica dije que quería aceptar al Señor a la edad de 6 años. Quiere decir que desde la edad de 4 años hemos estado en la iglesia, desde la edad de 4 años hemos estado en la iglesia, a la edad de 6 nosotros mismos nos hemos convertido, aceptamos al Señor, y el resto de mi vida yo lo que conozco es Evangelio. Si no me equivoco, creo que tu vida es muy parecida, tú eres criado en el Evangelio. Eso quiere decir que tú como yo, lo que hemos conocido es esto, el Evangelio. Y ahora el Señor, por su gracia, me ha puesto la oportunidad de ser pastor. Usted lleva siendo pastor por ¿cuántos años? Muchos años ya. Yo algunos 18 años ahora cumplo. 18 años pastoreando. Yo soy, como quien dice, nuevo. Yo solamente llevo unos 6 años pastoreando, aunque fui copastor por mucho tiempo, he estado envuelto en estas cosas. Más sin embargo, a mí me dijeron una vez, hablábamos no hace mucho, y a mí me dijeron una vez de que desafortunadamente a nosotros nos tocó pastorear en estos tiempos. Y yo no lo veo como que desafortunadamente. Yo lo veo como que afortunadamente Dios escogió a gente como nosotros para pastorear en estos tiempos. Y una de las cosas que a mí me gustaría saber, o me gustaría que podamos discutir, es: nosotros vimos el Evangelio, nosotros hemos visto tantas cosas que han ocurrido, y una de las cosas que a mí me gustaría hablar es de ¿qué tú consideras de la condición del Evangelio en estos tiempos? Nos ha tocado pastorear en estos tiempos. Hay diferentes cosas que influencian el Evangelio ahora, las redes sociales, diferentes. Antes las herejías no corrían tan rápidas como corren ahora. La iglesia creía en la voz del pastor, no tenía que ir a entonces chequearlo con otra cosa, y todo esto ha hecho, yo creo, que un daño al Evangelio. Y me gustaría que dos hermanos que quizás tenemos la misma edad, que llevamos tanto tiempo en el Evangelio, podamos conversar de la condición de la iglesia. ¿Cómo tú la ves en tu punto de vista como pastor? ¿Qué tú ves que es un peligro para la iglesia en estos tiempos? ¿Cuál es la dificultad de pastorear en estos tiempos? Y preguntas como esa es la que queremos discutir en el día de hoy. Te empiezo preguntando, como pastor, ¿cómo tú ves la condición del Evangelio hoy en día? Amén, gloria a Dios. Bueno, partiendo del punto de vista profético bíblico, ¿verdad? Sabemos que la Biblia dice que en los últimos tiempos habrá muchos engañadores. El mismo Cristo se lo dijo a sus discípulos, pero hablando dentro del contexto que estamos viviendo en este tiempo, añadiéndole, ¿verdad?, lo que usted dijo referente a lo que son las redes sociales y todo este sistema de comunicaciones, para nosotros, obviamente, y hablando dentro del contexto, ¿verdad?, de la premisa de que parte de que nos hemos criado en el Evangelio, hemos conocido, ¿verdad?, ese Evangelio, y hemos visto el cambio dramático, profundo, y ahora pues de la perspectiva pastoral y ministerial. No deja de ser un reto, ya que en aquellos tiempos, ¿verdad?, había un sometimiento y había una entrega mayor de la que hay ahora, y como yo siempre digo, el fácil acceso a la información, la gente se cree que una cosa, yo digo, una cosa es la información, otra cosa es la revelación, y otra cosa es esa experiencia que te lleva a un conocimiento profundo, ¿verdad?, a través de los procesos. Y hoy en día pues la voz pastoral no se respeta como se respetaba, ¿verdad?, en un pasado. Hoy todo se pone en tela de juicio, se pregunta, y está bien preguntar, porque esa es la actitud de la iglesia que tenía la iglesia de Berea, ¿verdad? Le preguntaban, o sea, escudriñaban lo que el apóstol Pablo estaba enseñando.
Pero es como yo predicaba el otro día en la iglesia, ¿verdad? 2 Corintios capítulo 11, donde Pablo dice, mira, si viene alguno predicando otro Cristo, otro espíritu, con otro evangelio, viene otro de raíz. Y él está diciendo, ¿verdad?, que aquellos que son tolerantes a lo que es falso, muchas veces se convierten intolerantes a lo que es verdadero. Hoy se cuestiona lo que por años ha funcionado, lo que por años hemos creído y hemos vivido. Llegó el punto donde hoy la gente cuestiona lo verdadero y acepta lo falso de una manera increíble. Lo falso ni se pregunta, lo falso simplemente se acepta porque fulano o sultano que lo dijo. Y muchas veces el pastoral, en aquel tiempo, como yo siempre digo también, en aquel tiempo todo el mundo se creía una misma cosa. Por ejemplo, en los tiempos de Ávila había más una uniformidad, aunque siempre la apostasía y la herejía y el libertinaje y la mundanalidad siempre ha existido, pero había una mayor cantidad de gente. Fíjese, a medida que nos vamos acercando a ese glorioso, ¿verdad?, evento que toda la iglesia de Jesucristo estamos esperando, ¿verdad?, que la bienaventurada esperanza, que es el arrebatamiento de la iglesia, a medida que nos vamos acercando a ese evento, el cerco de remanente se va cerrando. Eso es así. Y se sigue cerrando. Por ejemplo, de mi perspectiva como niño y como joven que crecí en el evangelio, ese cerco para mí era bastante grande. Ahora, de mi perspectiva ministerial, ese cerco creo que día a día se sigue cerrando. Y creo, ¿verdad?, aunque el día ni la hora no lo sabemos, ¿verdad?, sabemos que el Señor está cerca. Amén. Y a medida que ese acontecimiento glorioso, ¿verdad?, llega y ocurre, creo que el cerco va a ir cerrándose, y el remanente va a ser poco, ¿verdad? Por eso que exhortamos a la gente, ¿verdad?, que usted se mantenga creyendo. Yo creo que no es hora de cambiar, no es hora de cambiar, porque el consejo bíblico siempre es el consejo apostólico, ¿verdad?, que lo vemos en la Biblia. El consejo bíblico, ¿verdad?, es que retengamos lo que hemos creído. Correcto. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. El consejo del apóstol Pablo Timoteo, retén las palabras sanas de que mí oíste, ¿verdad? Pero hoy en día vemos todo lo contrario, vemos un cambio en todas las esferas, todo se cuestiona, amén, aleluya, y esa es la perspectiva que estamos viendo. Y creo que a medida que Cristo se acerca, ¿verdad?, a levantar la iglesia, ese cerco se va a ir cerrando, y se van a dar cuenta, o nos daremos cuenta, o las caretas se caerán de falsedad, quiénes son los verdaderamente los que están de parte de Dios. Cuando Moisés bajó del monte, preguntó, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Eso es. Y se juntaron los de la tribu de Leví. Correcto. Y la tribu de Leví tiene un paralelismo tremendo con aquellos que son ministros del Señor, ¿verdad? La tribu de Leví no se le dio heredad de tierra, sino que el mismo pueblo sostenía a esa tribu. ¿Por qué? Porque ellos se fueron de parte del Señor. Y yo creo que en este tiempo se va a dar cuenta quién es el que está de parte de Dios y quién es el que está de parte de los hombres. Eso está ocurriendo, y sé que, ¿verdad?, son tiempos difíciles donde nosotros tenemos que estar arrendados cada día más del Señor. Y esa es mi perspectiva, ¿verdad?, básicamente, ¿verdad?, así a vuelo de pájaro, observándola, tenemos la oportunidad de hacer la diferencia en un mundo diferente y una iglesia cambiante, una iglesia que hoy cree una cosa y mañana cree otra. Mientras yo me siento y pienso en que ha cambiado la iglesia, yo creo que las raíces de la búsqueda y de las raíces que nos levantaron a nosotros y a muchos ministerios han cambiado por completo. La definición de lo que es un ayuno ha cambiado. Las expectativas de lo que es una vigilia ha cambiado. Las cosas han cambiado de una forma impresionante. Yo me crié en un tiempo donde vigilar era orar, era escuchar palabras, era esto. Hoy estamos viviendo un tiempo donde vigilar es 3 agrupaciones, esto, lo otro. Los ayunos, pues ya son medios ayunos, como yo les digo, que son la gente, y como yo escuché a un predicador una vez, tenemos medias vigilias, medios ayunos, y lo que ha creado han sido medios cristianos. Y eso es lo que tenemos hoy en día. Y yo he escuchado a mucha gente citar el libro de Apocalipsis, cuando el Señor le habla a la iglesia de Éfeso. Mucha gente cita en el versículo como que ellos han perdido el primer amor, pero la Biblia dice, tú has dejado tu primer amor. Que son dos cosas diferentes. Perder algo es yo no sé dónde, pero dejarlo es. Yo siempre lo he comparado
a una madre que tiene un niño y quizás está en un supermercado y tiene un niño en el carro y lo soltó para chequear un producto y cuando regresó alguien le quitó el niño, lo perdió. Pero muy diferente una madre que viene, siente el niño aquí, le dice quédate aquí, se va y no regresa. Y yo creo que estamos teniendo, y el Señor le dice claramente que la única forma de poder arreglar esto es recuerda de dónde tú has caído. Pero hoy no se reconoce caída ninguna. El evangelio que usted y yo conocíamos era una forma de adorar a Dios. Hoy todo el mundo dice, tú le adoras a Dios a tu manera, o tú le adoras a Dios a tu forma. Y ahora todo el mundo tiene una forma de llegar allá a Dios. Y esta es la razón por la cual estamos teniendo tanta diferencia entre las iglesias. Pues antes, como usted acaba de decir, el grupo era grande, todo el mundo buscaba a Dios de la misma manera. Tú te encontrabas gente, subías al monte y te encontrabas gente de diferentes iglesias en el monte. Había una sola fórmula y tenemos que entender que hay una sola verdad. Y eso que usted habla, ¿verdad?, tiene que ver con el relativismo. El relativismo, cada cual fabrica su propia verdad. Y hemos cambiado la verdad absoluta por opiniones personales que sustituyen la verdad para acomodarla. Entonces nosotros formamos nuestro propio Dios y nuestro propio evangelio y nuestra propia iglesia, cuando el modelo bíblico es claro y es un solo evangelio. Pablo le escribe a Timoteo y le dice en su primera carta, en el primer capítulo, dice: como te rogué que te quedes en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a alguno que no enseñe diferentes doctrinas. Dice: ni presenten atención a fábulas y a genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Y hoy en día, lamentablemente, yo creo que la iglesia se ha enredado los temas que son supuestamente que tú le enseñas doctrina a la iglesia se duerme, mas sin embargo tú le tiras las tiraderas aquella hora y le dices están contentos con todo eso, porque es lo que se mueve afuera, es el espíritu. Bueno, Juan dice, primero Juan dice, el espíritu del anticristo, el cual estoy en función desde ahora. Imagínense, si en ese tiempo Juan cuando escribía decía esas cosas, imagínate cómo está el espíritu anticristo ahora que está por revelarse. Y una preocupación que yo veo, yo no sé, mucha gente quizás no le gusta cuando yo digo esto, pero yo creo que estamos teniendo líderes los cuales se han decidido a entretener hoy en día la iglesia, y por eso no está el ayuno, por eso no está la oración, porque todo es como entretener. Tú invitas ahora a gente para un ayuno y yo escucho, a ver si te invitamos las damas o los caballeros para este ayuno, y tú preguntas qué es lo que hay en ayuno. Pues tenemos una lista de 7 predicadores que vienen y esto, lo de tú llegas al ayuno a las 6 de la mañana, ahora 1 hora, y en adelante estás sentado escuchando a 7 predicadores. No ha habido una oración, no ha habido una entrega, no se ha rasgado el corazón, como dice el profeta. No es mi verdadero ayuno que hagamos esto y lo otro. Y todo ha cambiado a un entretenimiento en donde ya no estamos cambiando la gente de nada. Ya no se está cambiando el pueblo para nada, la gente se está convirtiendo y lo único que están enseñándose es cómo supuestamente llegar al cielo, sin poder entonces hacer el cambio y la limpieza que traen. Y el evangelio para mí está muy en peligro de que si gente no se levanta a señalar las cosas como están y se acepta todo, y lamentablemente hasta los cristianos pentecostales están hoy en día todos dándose por el lado de que tú le sirves a Dios a tu manera, yo le sirvo a Dios a mi manera, y el Señor entonces va a decidir en el momento del rapto. Eso es así, hay un desorden. Entonces también hemos sustituido lo que es la oración, el ayuno, la palabra, la consagración, el congregarnos por diferentes fórmulas que son traídas de este movimiento neopentecostalismo. Por ejemplo, yo hace poco estaba en una conferencia acerca de las danzas, y ellos enseñan que el paño colorado pues desata la sangre de Cristo, el paño blanco desata la santidad de Dios. Entonces fíjense, ya no hay que ayunar, ya no hay que orar, entonces se utilizan fórmulas y se le dan poder. O sea, esos son amuletos cristianos. El paño desata una gloria. Desata una gloria, entonces le estamos dando más poder a ciertas cosas. Por ejemplo, el uso del chofar, y suena hermoso. El problema es que le damos un poder espiritual que no lo tiene. Entonces, mira, le estamos sustituyendo principios bíblicos por inventos de hombres. También hay una sustitución, un desorden en cuanto a los principios bíblicos. En cuanto, mire,
Por ello he escuchado cantantes diciendo, ¿verdad? Porque no son adoradores, son cantantes, que se dice, mira, vamos, no, es que yo canto porque cantando se predica el evangelio. Y eso es una mentira, porque una cosa es adoración y otra cosa es predicación. Correcto. Entonces nosotros, la iglesia de hoy, hemos sustituido los principios, hemos creado un desorden también, y hemos sustituido la palabra del Señor por los cánticos. Por eso es que hay ciertas actividades que si no se llevan 15 o 10 cantantes, exagerados, 5 cantantes o 7 cantantes, la gente no va, porque hoy la gente lo mueve más la música. Tenemos jóvenes que conocen más de las canciones de su cantante favorito, de Barak, de fulano y sultano, y no tenemos gente que hoy tiene un conocimiento bíblico. Sabemos más de música que de Biblia, y ese es el fundamento sobre el cual se está edificando la gente se está edificando sobre una estrofa, sobre 3 estrofas y un coro de una canción, pero no nos gusta dirigir y recibir y aprender y anhelar las verdades bíblicas. ¿Por qué? Porque tenemos un pueblo acomodado, tenemos un pueblo que se sienta y porque tiene comezón de oír para que alguien le hable lo que ellos quieren escuchar, no lo que Dios tiene que decirle. Entonces, ¿qué pasa? Que como la Biblia es clara, en 2 Timoteo capítulo 4, la Biblia dice que se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia y apartarán el oído de muchos, ¿verdad? Porque ya llegarán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán el oído de la verdad de muchos. Entonces tenemos una gente que viene a la iglesia, como yo decía en estos días, que no se congregan al día en la semana, que vienen los domingos, que no oran, que no ayunan, que no se consagran en su casa, porque muchas veces a este tipo de ejercicio espiritual la gente le llama legalismo, porque la gente dice, ¿cómo que pagarle un precio? Estos son ejercicios espirituales que alimentan el espíritu, que sensibilizan al espíritu, que el espíritu lo ponen en ese estado, como dice la Biblia, velar y orar, para que no entre en tentación. La Biblia dice, mas tú cuando oras entre tu aposento, cierra la puerta de tu Padre que está en secreto, te recompensará en público. Por tanto, hay un mandato de Dios para orar, mandato de Cristo a la iglesia para orar y para escudriñar las escrituras. Pero hemos sustituido esa vida de secreto por Dios para ir un domingo a la iglesia, para que entonces alguien me hable lo que yo quiero escuchar. La iglesia, estando en la condición que está, en la condición crítica, porque es una realidad, amén, quieren escuchar un mensaje de prosperidad, de bendición, de levántate, de ministerio, cuando lo que necesitamos es escuchar un mensaje de arrepentimiento. Estamos en la época de que nosotros tenemos que evangelizar los evangelizados y predicar no solamente arrepentimiento en la calle, sino que volver a predicar arrepentimiento dentro de la iglesia, como lo hizo Cristo y se lo dictó a Juan. Envíale cartas a los ángeles de la iglesia, y el mensaje es un mensaje claro. De 7 iglesias, 5 Cristo le dijo arrepiéntate, y arrepentimiento es un cambio de mentalidad. ¿Qué pasa? Que este mundo secular, y ese es el secularismo dentro de la iglesia, ha provocado una mente carnal, una mente secular, y esa mente secular, aleluya, lo único que quiere es escuchar de éxito, de bendición, y vemos a Dios como si fuera un aladino, no vemos a Dios como si es alguien que se interesa en nuestra relación, vemos a Dios como un medio para alcanzar lo que queremos, lo que anhelamos, nuestros sueños. Por eso que el mensaje que vende hoy en día es el mensaje de sueño, el mensaje sueña lo que quieras, alcanza lo que tú quieras, el mensaje de éxito. Pero no vemos a Dios como un Dios que también se interesa para que decirnos, mira, te necesita arreglar esta área en tu vida, necesita enderezar, necesita que si tú eres santo, camina hacia una perfección, camina hacia esa santidad, hacia ese crecimiento, hacia la medida de la estatura del varón perfecto en Cristo. Y hoy en día lo que han hecho con el evangelio es reducirlo a un evangelio motivacional, a un evangelio simplemente de motivaciones, de sentimientos, de emociones, de superación personal, y hemos echado a un lado el evangelio que confronta nuestra realidad para llevarnos un cambio genuino, para provocarnos a acercarnos más a Dios. Y por eso que hoy en día no es que Dios no haya cambiado, la iglesia ha cambiado. Dios no se puede mover en un sitio donde se rechaza su palabra, donde se manipula el mensaje, donde hay pecado en los altares y en los asientos. Aleluya. Y claro que hay mucha gente que dice, no, que la iglesia es un hospital. Claro que es un hospital, pero el que está el hospital, el que está en la camilla, ¿quién es? El enfermo. ¿Y quién es el que atiende al enfermo? El enfermero que está sano. Correcto. Y el problema es que la gente cree que el enfermero también está enfermo. Aleluya. Y cada cual tiene su posición. Amén. Y yo creo que eso es básicamente el problema que estamos viendo y que está arropando la iglesia. Pero yo sé que hay un remanente, ¿verdad? Que, aleluya, que Dios está levantando, aunque es pequeño, es poderoso, porque Dios nunca se ha movido por las masas. Yo creo que, fíjate, cuando tú usas el ejemplo del hospital,
Sí. El doctor, el enfermero, todo el que va a tratar a ese, tiene que vacunarse antes de venir con eso. Tiene que prepararse porque sabe que va a estar expuesto a estas malas cosas. Sí, y lo que estamos teniendo a gente hoy en día que están intentando de bregar enfermos sin ellos mismos entonces vacunarse en contra de la enfermedad, y lamentablemente lo que tenemos son, como yo siempre he dicho, hemos tenido a gente que lo que están es intentando entonces de arreglar a otros con la misma enfermedad, con el mismo. Tú vas ahora mismo a un hospital donde hay, en una ciudad donde hay un auge del flu o lo que sea, y tú entras y tú encuentras al enfermero con una máscara puesta, claro, porque ellos están intentando de no contaminarse con lo que está ocurriendo. Pero el evangelio hoy en día ha completamente asimilado las tácticas del mundo para poder hacer ese mensaje positivo. Eso por muchos años se ha llevado a las compañías, a esto, a lo otro, y se ha convertido en un evangelio que yo siempre he dicho que lo que está haciendo es que está convirtiendo los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, porque eso se ha metido en la iglesia. Eso es amén. Y es lo que estamos entonces viendo, son ministerios los cuales eso es lo que quieren. Todo el tiempo los deseos de los ojos, todo el tiempo esto. La gente está últimamente comparando ganancias de campañas, comparando que se ha hecho, que yo has tenido, qué carro has adquirido con todo esto. Todo es un deseo, todo es un movimiento. Los cantantes pues no son adoradores. Los cantantes están, su música está dirigida a la sensualidad dentro de la iglesia. Si tú miras hoy en día, todo el mundo está hablando a temas los cuales bregan con la sensualidad. Estamos viendo jovencitas que están comportándose como las fanáticas afuera dentro de la iglesia. Y todo esto es supuestamente lo que es evangelio, y no nos hemos hecho separación del mundo y nos parecemos a ellos. Y el problema es que en Pentecostés había una fiesta en Jerusalén, y cuando escucharon el estruendo, la gente fueron a ver qué es lo que estaba pasando en el aposento alto. Y cuando allí ocurrió eso, la manifestación del Espíritu Santo, el apóstol Pedro se levantó, predicó, se convirtieron 3,000 almas. Hoy la influencia, lamentablemente, cuando el enemigo, y una de las cosas que a veces produce la apostasía, es que la apostasía cambia la forma de adorar. Usted lo puede ver en la apostasía en Israel con Acab y Jezabel. El altar se había derribado, había otro altar, había un altar, pero no era el altar de Jehová. Correcto. Era un altar de Baal, y no había fuego, porque los Baales brincaron y saltaron y no había fuego. El fuego lo hace descender. Entonces, cuando hoy la iglesia ha perdido la oración, el ayuno, la consagración, el pecado ha entrado, ¿qué pasa? La mermación del poder. Cuando no hay poder de Dios, que es el que convence de justicia, juicio y pecado, que es el Espíritu Santo, entonces ¿qué tiene que hacer la iglesia? La iglesia tiene que utilizar métodos carnales para supuestamente alcanzar al mundo. Y lo que se está haciendo es que se está convirtiendo a ellos, y el que se convierte bajo esos métodos, ¿qué produce? Falsos creyentes. Correcto. Un falso ministro produce falsos creyentes. Un falso ministro predica un falso evangelio movido por un falso Espíritu Santo, y lo que produce es falsos convertidos. Convertidos que siguen, porque es bendito. Tenemos que entonces volver a los preceptos y conceptos sencillo, que es arrepentimiento, que es conversión. Arrepentimiento, un cambio de mentalidad. Conversión es un cambio de dirección. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo gente convencida pero no convertida. Gente que está dentro de la iglesia, que cantan corito, que quizás se le paran los pelos de vez en cuando porque se emocionan, pero no hay un cambio profundo real. Gente que usted los ve ahora, le pregunta de aquí 5 años, están en un proceso, porque hoy en día se le llama al pecado, se le llama proceso. Y yo estaba hablando ahorita, ¿verdad?, con su señor padre, y él me decía, cuando yo me convertí, se me fue todo, el cigarrillo, el ron, se acabó todo. Mi casa, todo se acabó. Ese es el evangelio de poder. No, pero hoy en día hay que coger tiempo, todo coge el proceso. Sí, y todo es como una sabiduría humana, ¿no? Con cuidado, que la gente no, cuando alguien se convierte quiere cambiar. Cuando alguien llega a la iglesia porque quiere ser diferente. Es como, hermano, aleluya, lamentablemente estamos teniendo, amén, aleluya, que la iglesia de Cristo es una, pero muchos lugares dicen que son iglesias, pero no son iglesias. Son clubes sociales donde la gente socialmente se reúne, socialmente se estimulan, socialmente aquello, pero no hay una verdadera cambio y transformación. Y lamentablemente el verdadero pastor de Dios, el que Dios escoge para pastorear una iglesia, le preocupa la condición de su congregación. Un pastor de Dios, aleluya, que Dios haya llamado, que Dios haya ungido, amén, aleluya, sentirá carga por su iglesia porque tiene una responsabilidad que viene de parte de Dios.
Un falso ministro lo único que le interesa es llenar la iglesia. Estén como estén, lo único que cuenta es número. No cuenta convertidos, transformados, arrepentidos genuinamente. Y lamentablemente hoy lo que tenemos es un desenfreno, métodos carnales para supuestamente producir creyentes. Amén. Y parece como que si el Espíritu Santo ha perdido por su poder, y no que el Espíritu Santo ha perdido su poder. La gente han echado a un lado el poder del Espíritu Santo que transforma, cambia, salva y liberta por los inventos humanos. Creo que también el error que está cometiendo mucha gente es llegando a la conclusión que lo que se está moviendo en muchas iglesias es el Espíritu Santo. Pues lo otro que tenemos es que la gente dice: el Espíritu Santo no hace nada en la iglesia. Lo que pasa es que hay muchas iglesias que carecen del Espíritu Santo. Estamos midiendo la presencia del Espíritu Santo por brincos y saltos, y esa es la forma equivocada para medir. Porque yo creo que la forma correcta para medir la presencia del Espíritu es el cambio, porque el Espíritu te santifica. Y te lleva a toda verdad, a toda justicia. Sí, eso quiere decir que si el Espíritu Santo está presente, se supone que hayan diferentes cambios, diferentes cosas que el Señor nunca le gustó, lo que es el fuego extraño, que son cosas cuando se busca. El Señor encendió el fuego en el altar una sola vez. Pues de ahí en adelante había una persona que estaba encargado de bregar con el carbón que había, que estaba encendido. Esa persona cogía del carbón que tenía, que el Señor le había encendido una vez, y esa persona se tenía que encargar de asegurarse que no se apagara. Amén. Esa persona cargaba, cuando llegaba el momento de mover el tabernáculo, esa persona tenía que sacar y lo ponía como si fuera una cartera, algo así de cuero, el cual lo mantenía, asegurándose que no se apagara, porque ese mismo fuego iba a encenderse allá. Amén. Y la Biblia habla de qué ocurrió cuando vinieron otros y trajeron fuego extraño. Está el fuego extraño y está lo otro que está haciendo. Pues la Biblia, el profeta nos revela cuando se fueron otra vez, vieron altares en otros lados y vinieron y dice: hicieron altares de ladrillos. Y dice la Biblia: profanaron mi altar, haciendo, dándole forma que están afuera. Y tenemos una iglesia que siempre tuvo poder, que es lo que yo no entiendo. La iglesia del Señor siempre tuvo poder. La gente de afuera, cuando necesitaban la iglesia, acudían. Quizás no querían a la iglesia, pero ellos sabían dónde había poder. Amén. Cuando ellos querían y sabían cuándo estaban las cosas más. Sí. Sin embargo, está viendo una iglesia que ha cogido y asimilado las cosas de afuera para tener supuestamente poder, y los resultados es un evangelio chueco, una doctrina falsa. Y lo que a mí me sorprende es que nos hemos llevado de gente. Oye, yo te voy a decir algo. Si algo la gente ha completamente eliminado es el proceso y la forma en la cual el Señor trabaja para los ministerios. El libro de Hechos nos enseña claramente que eran señalados por la gente en la iglesia, los líderes de la iglesia. El Espíritu Santo los señalaba, los confirmaba, se oraban por ellos y se enviaban. Eso quiere decir que antes que esta gente salieran, la gente de la iglesia conocía quién eran, pues ellos eran confirmados por el Espíritu. Pero hoy en día los ministerios se aparecen de la nada. Después que tengan suficientes seguidores en el Facebook, después que tengan suficientes seguidores en esto, se levantan, se convierten, pasan meses en una iglesia y ya están preparados para hacer sus ministerios. Y el resultado es lo que estamos viendo hoy en día, que está la gente siguiendo a los hombres, está la gente siguiendo a las masas, está la gente de santidad y de doctrina. No han tenido la capacidad. Mire, yo le voy a decir algo. Si algo le pasó a Josué, que Josué pasó un momento raro, porque Josué siempre, cuando él entró siempre consultando a Dios. Pero vieron aquella gente que cogieron la ropa y se la rompieron y trajeron el pan mohoso y se acercaron y le dijeron: oh, de muy largo camino vinimos. Mira, cuando salimos el pan era fresco y mira, nuestra ropa era nueva. Y la Biblia dice que Josué no consultó con nadie. Josué vino y bregó con ellos. Y después que hizo un pacto con ellos, ellos se salieron y sacaron lo que eran y dijeron: no, así. Y hasta la Biblia dice: y se convirtieron en aguijones en los ojos del pueblo de Dios. Estamos hablando de que no tuvieron la capacidad de poder de Josué. En ese momento Josué falló en no pedirle al Señor en qué es lo que iba a hacer. Y ahora esos que lamentablemente se infiltraron con el engaño, se infiltraron diciendo: siempre nosotros hemos sido con ustedes,
cuando se estaba reconstruyendo se está reconstruyendo el templo y las murallas. Dice que los del otro lado del río escribieron cartas y le dijeron: nosotros somos como ustedes, queremos construir como ustedes. ¿Y qué le dijo? No nos conviene construir con ellos. Tan pronto se le dijo que no, sacaron la garra para afuera. Empezaron a escribir cartas para otro lado para interrumpir el proceso que estaba haciendo el Señor. Ahora tenemos un evangelio el cual es completamente dirigido por todo menos palabra. Eso es así. Por todo menos doctrina. Por todo menos lo que está escrito. Lamentablemente se ha metido el pero. La Biblia dice así, pero. Y ya estamos haciendo una Biblia la cual no funciona. Y ahí tú mencionaste algo muy importante, y es el desorden. Entonces, es importante decir que el Espíritu Santo hablaba, pero ¿a quién le hablaba? Porque el apóstol Pablo decía: mira, Timoteo, aviva el don de fuego que fue puesto por la imposición del presbítero. Entonces el problema es que cada cual reclama que Dios le habla, pero Dios no le habla a cualquiera, porque Dios tiene un orden. Correcto. ¿Sabe? Dios, al primero que le dio la instrucción en el huerto, le dio un Adán, porque había un orden en la familia. Hay un orden. Entonces el problema es que estamos teniendo, como yo predicaba en estos días, ministerios piratas, que son copias y caen en paracaídas. Entonces, como son ministerios, lo que la gente quiere escuchar son gente de rápido crecimiento. Las iglesias que tenemos hoy son iglesias que nacen de división. Los evangelistas que tenemos hoy son evangelistas que no se someten, brincan de iglesia en iglesia buscando a alguien que los apoye para ellos seguir haciendo las pocavergüenzas y caminando en el desorden. Y hay otros, la nueva moda es ahora: me meto a pastor para que nadie me mande. ¿Ves? Sí. Porque yo quiero hacer lo que a mí me dé la gana. Entonces, lo que estamos viendo hoy en día son obreros fraudulentos. Es un fraude. Son personas, como yo decía en un sermón estos días, que el concepto piratería es un concepto de gente que se apropian de algo, de la obra o el trabajo de alguien sin la autorización. Y tenemos gente desautorizada en el cielo, aleluya, haciendo algo que le corresponde, aleluya, a la iglesia y a aquellos que son llamados por Dios. Porque ¿de dónde desciende la autorización de un ministerio? La autorización de un ministerio tiene que haber un reconocimiento de la iglesia. Definitivamente. Tiene que haber un reconocimiento de la autoridad, o sea, del supervisor, de alguien que supervise, y del Espíritu Santo. Correcto. O sea, que es una combinación de todo para que la iglesia se mueva en un orden. Pero hoy en día lo que estamos viendo es un desorden. Y quizá la gente, porque estamos hablando de la problemática que existe en la iglesia, no solamente la apostasía, sino el desorden que existe hoy, que cada cual reclama que Dios le habla como los hijos de Coré. ¿A quién Dios le hablaba allá en el tabernáculo? A Moisés. Seguro que sí. Había un orden, aleluya, al gloria al nombre de Jesucristo, pero los hijos de Coré dijeron: no, también a nosotros Dios nos habla. Eso es así. Entonces, ese es el problema, que la gente reclama. Y yo quisiera saber cuántas bocas tiene Dios. Porque yo que sepa, Dios tiene solamente una boca. Y lo que Dios habla tiene que conformar las escrituras. Y hoy tenemos, hermanos, gente hablando conforme a lo que creen, a lo que entienden. Y dicen que es voz de Dios, pero no es voz de Dios, es voz de hombre. Necesitamos volver a la voz de Dios y a la palabra del Señor. El pensamiento erróneo que tenemos de gente ahora que consideran que yo no me debo a nadie. Yo entiendo el pensamiento de que Dios me habla a mí, yo no me debo a nadie, esto, lo otro. Pero esta no es la forma en la cual la Biblia ni Pablo se movió. Pues Pablo claramente se presentó ante el concilio a hablar, donde le pidieron cuenta de lo que le estaba diciendo. Claro que sí. Y se presentó. Él nunca dijo: Dios me llamó, a mí no importa a mí lo que usted dice. Al contrario, fue y se presentó y estableció y dijo que y hablé lo que estaba diciendo, y llegamos a la conclusión que nada diferente teníamos. Y nos estrechamos la mano y dimos para adelante. Pedro dice que muchas de las cosas que habla Pablo son difíciles de entender, mas sin embargo habían sido confirmados por el Espíritu Santo su ministerio, y hoy en día se están levantando gente, los cuales, gente de santidad. Si yo me levanto y tú has sido un pastor de santidad y tú me dices: espérate un momentito, lo que tú estás enseñando está erróneo, no me importa lo que tú dices, Dios me levantó a mí. Mas sin embargo, el apóstol Pablo, que el Señor lo escoge, no tiene ningún problema en decir: esto es lo que se me ha revelado. Y ellos encontraron que no había nada nuevo, ellos encontraron que no había nada diferente. Pero este evangelio está lleno de cosas diferentes, de enseñanzas diferentes, de gente, Omar, que llegaron hace par de años atrás, y ahora Dios tiene una nueva revelación.
Y no es que nosotros seamos especiales, pero nosotros llevamos en este evangelio por tanto tiempo. Y ahora nosotros que hemos llevado tanto tiempo, somos los que estamos mal. Somos los que estamos mal. Nosotros somos los divisores. Nosotros somos los que estamos haciendo la vida imposible. Pero esto no es nada nuevo, porque Acab así le dijo a Elías. Acab le dijo a Elías: tú eres el que turbas a Israel. Eso es amén. Tú eres el que... Pero Elías dijo: no. Tú y la casa de tu padre y tu madre que han venido, la casa de tu madre que ha traído todo esto. Ahora nosotros, los cuales... Pablo le dijo a Timoteo: sigue esto que tú aprendiste de esa línea que te enseñó tu madre, que te enseñó tu abuela. Esto está en la línea. Una línea de enseñanza, los cuales hoy la gente que se están levantando quieren borrarla. Yo no necesito la confirmación de nadie. Yo no necesito nada. Yo me senté una vez con un hombre y yo le dije, él me dijo: yo estoy ready para salir a pastorear. Y yo le dije: bueno, conforme a la Biblia, tiene que haber una confirmación del Espíritu Santo a la iglesia. Eso es así. A la iglesia. No solamente al hombre, a la iglesia. Él me dijo: pastora, si usted lo ve, yo lo veo diferente. Yo lo veo como que Dios me mandó y yo no necesito la confirmación de nadie. Okidoki. Y ahora no se puede luchar porque todo el mundo Dios le dio. A todo el mundo Dios le habla. Entonces hay un desorden, ¿verdad? Hay un desorden y cada cual reclama autoridad. Es un evangelio individualista, personalista, egocentrista, donde no se acepta consejo, donde no se acepta dirección de nadie. Es rebelión. Eso la verdadera definición es rebelión. Todas esas palabras se definen en una sola: rebelión. Tenemos gente que son obstinados como Saúl, rebeldes como Saúl, que es lo que ellos digan y van en contra. Yo creo que Dios nunca va a respaldar a un desobediente. No, Dios no respalda, amén, aleluya, ni va a aprobar jamás algo que vaya en contra de los preceptos bíblicos. Lamentablemente hay personas, ¿verdad?, que no entendieron. Y yo miro muchas personas que se levantan hoy en día y yo digo: es que esta gente no entiende en el evangelio que nosotros vivimos. No lo entienden porque llegaron los otros días y creen que lo que ven, eso fue evangelio, y eso no es evangelio. Amén, aleluya. Mucha gente que son como Jeroboam, que están buscando consejos en los jóvenes, y el consejo de los ancianos lo están dejando a un lado. Hoy se menosprecia el consejo de los ancianos y se acepta y se adopta el consejo de los jóvenes, y eso produce desastre, produce división y produce, hermano, que cada día vayamos en decadencia. Pero también entendemos, ¿verdad?, que hay un pequeño remanente, porque Dios es el dueño de la obra y son señales del fin. Pero esto lo que está permitiendo más es que se cierre el círculo. Aquí se está sabiendo quiénes son los que aman la palabra, quiénes son los que quieren agradar a Dios por encima de los hombres, por encima del status quo. Dios nunca se movió con eso. David le preguntó a 30,000 personas: ¿vamos a traer el arca? Todo el mundo dijo: me pareció bien. Y por ahí para abajo cogieron el arca como si fuera de ellos. Pero Dios preparó, aleluya, Dios preparó en la era de Nacor, dice la Biblia. Y cuando los bueyes tropezaron en la era de Nacor, dice que Usa extendió la mano y dijo: un quebrantamiento, una muerte. Usa significa fuerza. ¿Por qué? Porque el modelo que había visto, ¿quién era el modelo que habían visto? El modelo de los filisteos. Correcto. Cuando enviaron el arca, dijo: pero eso no es la manera. No. Pero qué cosa, que le preguntaron al pueblo, pero no le preguntaron a Dios cómo es que se traiga el arca. Vino un quebrantamiento y el quebrantamiento produjo temor, y el temor produjo que David le preguntara: Señor, ¿cómo es que se hace esto? Y es por los hombros de los levitas. Muchos quieren decir que fueron la danza de David que trajo el arcano. Si fuera la danza, tanto David danzó con los bueyes como sin bueyes. Sí. No fue la danza, fue, hermano, la voluntad como Dios quiere que se hacen las cosas. ¿Y qué significa eso, hermano? Que Dios no negocia su santidad con nadie. Lo primero que Dios le revela a Moisés cuando le llama, le dice: mira, Moisés fue allá a ver esa grande visión y Jehová lo llamó por su nombre. Pero cuando él iba a dar el primer paso, que Jehová le dijo: quítate de la sandalia, porque el que está pisando santo es. O sea, esa sandalia representaba en Egipto. ¿Seguro? Quítate eso. Yo estoy llamando, pero hay algo que te voy a hacer bien claro: mi santidad no está en negocio. ¿Ves? Mi santidad no se negocia. Cuando nosotros vemos la palabra santidad, la palabra santidad se menciona mucho en Levítico, en Éxodo. Y la primera mención de la palabra santidad se encuentra en Éxodo capítulo 3, cuando Dios llama a Moisés. Y la otra mención bien grande de la palabra santidad se encuentra en el libro de los Hechos, tanto en la preparación de Dios con Israel y la preparación y el levantamiento con su iglesia. Dios siempre fue claro con la santidad. Eso es correcto, eso es correcto. Y yo creo que la gente está muy lejos de eso. Pues le están preguntando a todo el mundo, pero a los levitas. ¿Por qué no se preguntan a los levitas cómo es que se hace esto? Amén. ¿Por qué no se va a la gente que son responsables y se le dice: mira, vamos a traer el arca, cómo se hace?
Se supone que alguien dijera, esta es la forma que se hace, pero hoy en día se pregunta a todo el mundo, hoy en día se busca toda cuestión para hacer, y la presión del pueblo, y conforme a la revelación bíblica, es el oído que tiene el pueblo, que no tienen comezón de oír, sí, los cuales hacen que se levanten falsos maestros. Amén. Porque se levantan falsos maestros porque hay estudiantes que están pidiendo falsos maestros. Porque si el hermano que está sentado en la silla está contento y siendo edificado de la palabra del pastor, no busca a alguien más que le enseña. Amén. Pero cuando el pastor enseña algo que no me gusta a mí, tengo comezón de oír, tengo ganas de escuchar algo que no escucho en mi iglesia. Amén. Tengo algo que me enseñan, algo que otros no me han enseñado, y se buscan ¿qué? Falsos maestros. Le predican lo que ellos quieren. Que le van a predicar conforme a su propia. Eso pasó cuando Moisés está arriba. Está arriba metido y no ha bajado. El pueblo se le acercaron y le dice: yo creo que Moisés no va a bajar. Moisés está allá arriba metido. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué dijo Aarón? Pero vamos a ver cómo hacemos algo. Y le quitó, le dijo: tráigame los zarcillos, tráigame todo esto y vamos a tirarlo. Y salió supuestamente, y después le dice: salió un becerro, salió un toro ahí, salió un Baal. Entonces yo siempre he dicho que eso es cuando se intenta. Pero ¿qué dijo Aarón? Aarón dijo: mañana haremos culto que este Jehová nuestro Dios que ha salido. Yo siempre he dicho que lo que se hace es cuando un hombre coge la presión del pueblo y lo que hace es que intenta darle un culto a Dios. La forma en la cual lo hace es que trae las cosas al mundo. Pues los zarcillos representan a donde estaban en Egipto. Lo meten entonces y sale un becerro. Y ahora se da un culto a Jehová. ¿Y cómo se dio un culto a Jehová supuestamente? Se quitaron la ropa, se dedicaron a todo. Cuando Moisés baja, encuentra un pueblo desenfrenado, un pueblo que está... Esa palabra es sinónimo de libertinaje. Completamente. Es un pueblo que supuestamente está alabando a Jehová de la misma forma que aprendieron en Egipto. En Egipto. Ahora ellos aprenden esto en Egipto, se están haciendo esto, y estos ministerios que se están levantando ahora están intentando de hacer en la iglesia lo que hicieron afuera. Eso es así. Lo que aprendieron a hacer afuera lo están metiendo dentro de la iglesia. Y eso es un dato muy interesante, porque la primera mención en la Biblia de danza en los judíos es cuando los judíos salen de Egipto. Eso así. ¿Y dónde aprendieron esa danza? Allá afuera. 430 años. Seguro. Cambió todo. La trajeron de allá, de Egipto, el baile. Seguro. Esa forma de dar culto la trajeron de Egipto. Seguro. Porque así no se da culto ni con un becerro, ni con baile, ni con desenfreno, ni con libertinaje. No. Y se ha mezclado todo esto, y el resultado es un evangelio. Omar, yo no lo reconozco. Esto no es evangelio. Pero que la gente dice, por eso es que ese revuelo que pasó allí, que Aarón dijo: mañana será fiesta para Jehová. Sí, no culto. No culto, fiesta. Fiesta. Entonces la gente dice: no, mañana hay fiesta para Jehová, y Dios se la dedican a Dios, pero Dios no la recibe, porque ese es el problema de la gente, el concepto de lo que es adoración y lo que es culto a Dios. La gente se cree que aunque tenga nombre de culto y nombre de adoración, Dios está comprometido con recibirla. Dios mira el corazón del adorador, la intención. A mí siempre me llamó la atención en la historia de Abraham, un hombre que le gustaba levantar altares. El Señor le daba una victoria y levantaba un altar y adoraba a Dios. Y el Señor le daba y fue y peleó allá y le dio la victoria. Y donde quiera que estaba Abraham, le daba un altar. La respuesta a lo que hacía Dios con él era darle un altar y un sacrificio, hasta que le salió su hijo. La Biblia revela que cuando nació el hijo de la promesa, no se registra que se hizo un altar, se hizo un banquete. Wow. Este hombre que siempre ha hecho altar en todo, un hombre que el Señor sacó del Caldeo, donde quiera que va, el primero que empieza a diezmar, es este hombre. Este hombre siempre le ha dado la forma y le ha demostrado al Señor que esta es la forma en la que yo agradezco lo que tú haces. Pero nació el hijo de la promesa, y tan pronto nació el hijo de la promesa, dice que hizo un banquete. Hizo un banquete y una fiesta porque está aquí el hijo de la promesa. Y el Señor le dijo: tú me debes un altar. Tú me debes un altar. Ahora sacrifícame a tu hijo. Y yo siempre he dicho, cuando el Señor dice, y esto es lo que está ocurriendo hoy en día, que la iglesia ha dejado de darle un altar al Señor, ha dejado de darle un acto, y todo es un banquete y todo es una fiesta para el pueblo. No para Dios, para el pueblo. Para el pueblo. Los ministerios hoy en día, aniversario, 7 cantantes, 8 cantantes. Para el pueblo. Para el pueblo. Y otra cosa es que cuando salen de los aniversarios, prenden el Facebook Live, y a quién le dan gracias.
al pueblo. Gracias, como si fueran artistas. Si no fueran por ustedes, no estuviera yo aquí. Pero ¿qué es ese concepto de ministerio del mundo? Artistas piensan como artistas, piensan como si fueran gente con una fama secular y no como alguien que le da gloria y honra al Señor, ¿verdad? Y a veces las multitudes son arrastradas no porque van a adorar a Dios, sino porque la gente es un culto para la gente. Todo es para acomodar a la gente. Ya no hemos visto, porque como todo tiene que ver con la fama, todo tiene que ver con todo esto. Ya la gente no cree, ya la gente no tiene ese deseo del culto, y por eso están como el adivino cuando estaba Felipe bregando. Y cuando llegó el momento, lo que quería es cómo yo quiero eso. Cómo yo quiero eso. Cómo yo quiero ese poder. Cómo yo quiero esto. Porque yo estoy viendo cómo las multitudes se mueven detrás de ti. Acuérdate que ese hombre era el que movía. Ese hombre el que movía todo. La Biblia dice que en Samaria había ese hombre que movía todo. Porque la Biblia dice, vino y dice que llegó Felipe y se poder. Pero en Samaria todavía había un poder que estaba por encima de todo. Y era este hombre. Y este hombre que quería hacer esto. Yo estoy viendo algo muy anyway, yo creo que toda iglesia, en las iglesias del Apocalipsis, hay una iglesia en cual quien manda es la iglesia, quien manda es la multitud, quien manda. Entonces ahora, y yo creo que estamos viviendo esto. La presión de la iglesia está hecha que los pastores cambien, la presión de todas las cosas. Los pastores que pastorearon, que enseñaban, los ministros, los predicadores que enseñaban un evangelio cuando sus nenes tenían 3 años, ahora tienen un hijo de 15 que quiere hacer las cosas, el evangelio se cambia. Correcto. El divorcio, fornicación, adulterio nunca ha sido aceptable hasta que yo caigo en él. Cuando yo caigo en él hay siempre una razón. El divorcio se predica en contra de él hasta que yo estoy buscando la forma de divorciarme. Entonces busco la forma de aplicar. Seguro que sí. Y tuercen, conforme le dice, tuercen las escrituras para su propia perdición. Ajá. Entonces tenemos esto de arriba. Entonces tenemos gente, como hemos estado hablando, de gente que su propio reglamento critica esto, pero cuando le aplica a ellos lo hacen, porque todo es como yo tuerzo todo esto para mi propia perdición, ¿verdad? Ellos lo ven como su propio beneficio, pero realmente es para su propia perdición. Porque es su propio ministerio. ¿Qué es el problema? Hoy todo el mundo tiene, este es mi ministerio. Y como es mi ministerio, yo tengo que hacer lo que yo tenga que hacer para yo subir mi ministerio. Yo tengo que permitir porque es mi ministerio. Dios me lo puso en la mano y no me lo puso porque yo lo perdiera. Él entiende que yo tengo que venderme para bregar con el ministerio. Y todo aquel que vaya en contra de mis preceptos, mis conceptos, lo que yo piense contrario, son mis enemigos, ¿ves? Ese es el problema, aleluya, que mucha gente, ¿verdad?, está mirando de esa perspectiva. Gloria al nombre de Jesucristo. Una cosa es defender el evangelio, otra cosa es que uno defienda sus propios intereses. Ahí está el problema. Y hay mucha gente, hermano, disfrazado detrás de un disfraz que aparente y alegadamente dicen que son sana doctrina o que son de santidad. Amén, aleluya, que son conforme a las escrituras. Aleluya, pero cuando usted mira los frutos, usted mira las evidencias, usted mira a su familia, usted mira a su congregación, no tiene nada que ver con lo que están predicando. O sea, si yo predico sana doctrina, mi iglesia tiene que vivir sana doctrina. Si yo predico santidad, mis hijos, mi esposa, mi congregación tiene que vivir lo que yo predico. Si no, yo no puedo predicar lo que mi familia o mi congregación no vive, porque eso se convierte en hipocresía. Esa es la que llamo mis credenciales. Mis credenciales es mi esposa. Mis credenciales es mi iglesia. Porque cuando alguien quiere saber quién soy yo, tiene que ver qué es lo que hay detrás de esto. Más sin embargo, lo que se está viendo hoy en día es algo muy diferente. Yo me preocupo grandemente la condición de cómo esto está, porque se está levantando gente que no conoce lo que es el evangelio. Como en la época de los jueces, había una generación que no conocía al Dios de su padre y que hacía lo que bien le parecía. Cuando las últimas palabras, José le recordó a sus hijos y le dijo: no me dejen aquí. Eso es. No me dejen aquí, esta no es nuestra tierra. Aquí donde el Señor nos trajo para este momento, pero no nos dejen aquí, no adopten esto. Mas sin embargo, lo que ha acontecido, yo creo que es muy interesante. ¿Qué hacemos, Omar, en estos días? Como gente que creemos, no sé, entre los que tú te criaste,
que tú subiste con ellos, que estuvieron contigo, que fueron entre los jóvenes contigo, o que subieron en tu ministerio contigo, la mayoría de ellos están en el evangelio o también han caído en diferentes formas? Realmente son un puñado de personas que todavía creen lo que yo creo, o lo que creían, mejor dicho. La mayoría de ellos pues creen otro evangelio diferente. Muchos de los que uno invitaba a la iglesia de la noche a la mañana cambiaron, o según van avanzando van cambiando sus preceptos y el círculo se va cerrando. Yo creo que la alternativa dice que muchos falsos maestros se levantarían. Yo creo que la iglesia, nosotros tenemos que comenzar a educar nuestra iglesia. Una cosa es predicación, otra cosa es educación. Si los falsos ministros, los falsos verlos fraudulentos tienen sus maestros para enseñar su error, nosotros tenemos que comenzar a enseñar las verdades bíblicas para que la gente, equipar a la gente para que no caigan en estos errores, ¿verdad? Que le va a costar la salvación. A mucha gente le va a costar su salvación, ¿verdad? Y nosotros tenemos que comenzar a equipar la iglesia. La iglesia la iglesia pentecostal. Yo siempre digo, mire, la iglesia pentecostal tenemos un defecto. La iglesia pentecostal, nosotros nos gusta el moverle a Dios, y yo estoy 100% de acuerdo con eso. Nuestra idiosincrasia, el pentecostalismo, como lo que hemos creído, el problema es a la hora de educación, a la hora de la palabra. La gente no le gusta mucho y tenemos que adquirir esa disciplina. Yo creo que lo que estamos viendo este desastre es por parte de esa deficiencia que hemos crecido. Y si lo vemos históricamente en la iglesia de aquí en la calle Azusa, cuando el Pentecostés nació, ese movimiento pentecostal en estos siglos que ha bañado el mundo entero, ese avivamiento que surgió en la calle Azusa, tenía un defecto. William Seymour era una persona iletrada, era una persona que simplemente el culto era sentarse a ver la manifestación del Espíritu Santo y poca o ninguna mensaje. Aunque años antes de William Seymour, William Seymour se convierte con Charlie Fox, si no me equivoco, y Topeka, Kansas, ese mover de la llenura del Espíritu Santo resurgió con volver a la oración y a escudriñar las Escrituras. Entonces nosotros tenemos que volver a esos principios, esos preceptos fundamentales de volver a las Escrituras, amar la palabra del Señor y tener una actitud de que lo que no esté bíblico, por más lindo que suene o por más milagro que haga llover, nosotros estar apegados a lo que dice las Escrituras. Las falsas sectas, las sectas y las herejías, sus reuniones en las iglesias son mayormente dedicadas a la enseñanza. Y la iglesia pentecostal se ha enamorado del brinco y en el santo, y yo creo en eso. Yo creo en eso. O sea, yo creo que cuando llegue el momento de cantar, vamos a adorar a Dios, vamos a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. El problema es que hemos convertido el centro, el cántico. Ese es el culto. Eso es lo que hay hoy en día. Yo hablaba con una americana, el cual estábamos comparando la cultura. Y nosotros cuando estamos un poquito heavy o estamos un poquito pesados, queremos rebajar y queremos esto, o cuando hablamos con los doctores nos dicen que tenemos que cortar el arroz. Entonces, pues nosotros los puertorriqueños nos dicen que nos van a cortar el arroz y nosotros decimos que vamos a comer. Porque la cultura puertorriqueña por lo general tiende a ser el arroz y la habichuela, por ejemplo, es el centro y la carne es el lado. El americano es diferente. El americano la carne es el plato y el arroz un poquito al lado. Por eso tú vas a un restaurante y tú dices que tú quieres, que las costillas, que un steak, quieres esto, y en los sides está arroz, está esto y está lo otro. Y yo le decía, el problema con la cultura latina tiende a ser, también la mexicana en muchos lugares, el arroz es el centro, no hay mucho dinero en muchos de esos lugares, es más barato comprar un saco de arroz que comprar un montón de carne. So, se coge el arroz y se pone eso. Y yo creo que en la iglesia pentecostal esto es lo que ha ocurrido. Y es que el cántico, los devocionales del brinco se ha convertido como el arroz. Y el mensaje es un cantito al lado. Pero las sectas, la proteína, la carne, es su enseñanza. Te cantan un corito, un himno, o la canción que ellos canten, pero la enseñanza es, pero tú sabes quién ha quitado eso, el liderazgo. El liderazgo se dejó llevar de la cara de aburrimiento de la iglesia. Se ha dejado esto, mas sin embargo el mismo Jesús orando, Dios, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y entonces estamos preguntando por qué falta santidad en la iglesia hoy en día. No hay palabra, no hay enseñanza.
No hay nada. Dedicamos en el brinco, dedicamos en esto, dedicamos en lo otro y no estamos enseñando las escrituras ni lo que hay. Y yo estoy de acuerdo, creo que tenemos que educar, yo creo que tenemos que regresar. Si utilizamos entonces lo que dijo el ángel a la iglesia, entonces es al ángel de la iglesia que se le escribió, entonces que regresaron de caímos. Y si es así, tenemos que regresar el ayuno. Yo creo que Dios todavía puede hacer algo con nosotros. Yo creo que Dios puede hacer algo por la iglesia. Y no creo que jamás seremos la mayoría, pues no es bíblico. Amén. Siempre es un remanente. Yo me he reservado un grupito. Pero yo creo que hay una necesidad grande de que una iglesia se levante de una manera poderosa conforme a la escritura. Y yo creo, Omar, que gente como nosotros nos ha tocado en estos tiempos sonar la trompeta. Amén. Si la trompeta no tiene sonido cierto, nadie se puede preparar. Amén. Y yo creo que tenemos que levantarnos. La pregunta es, ¿qué consejo tú le darías? Ya estamos terminando. ¿Qué consejo tú le darías a pastores, líderes, los cuales la preocupación es lo que trae? Una persona que ha estado predicando ciertas cosas y te ha traído problemas a predicar ciertas cosas. ¿Qué consejo tú le puedes dar a una persona que está empezando en el evangelio, que está empezando en el ministerio, que está buscando quizás cómo levantarse en medio de una mezcla tan fea que hay, y a veces se piensa que la única forma que podemos subirle mezclándonos con eso? O a líderes los cuales tienen miedo de predicar en estos días por lo que puede ser que resulte por la supuesta soledad de no tener gente que confraternicen con ellos, porque ahorita uno está más preocupado de qué iglesia viene y qué no viene y esto y lo otro. ¿Qué tú le dirías a un ministerio, un pastor o alguien que está comenzando en cuanto a este asunto? Amén, que Dios honra a los que le honran. Nosotros tenemos que definirnos. ¿Quién nos llamó? El Señor nos llamó. ¿A quién nos debemos? Al Señor. Y en ese ministerio hay una responsabilidad para con el pueblo. ¿Qué es lo que Dios me ha llamado? No solamente Dios me ha llamado, porque a veces hay las definiciones y a veces el concepto se ha torcido y creemos que solamente ministrar o restaurar simplemente es hablar palabras bonitas que la gente se sienta bien. Nosotros tenemos una responsabilidad de presentarle a Cristo, como el apóstol Pablo decía, 2 Corintios capítulo 11, que él tenía que lo celaba con celo de Dios para presentarnos como una virgen pura, sin mancha delante de Dios. Entonces, ese es nuestro trabajo, ¿no? Y también, ¿verdad? Esa es la visión, esa es la carga que tiene que sentir el ministro, ¿verdad? El pastor, gloria al nombre de Jesucristo, y saber que esto cuesta. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, pues tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Eso es así. Y ese es el precio que hay que pagarle. Lo que pasa es que ese precio se ve como algo anormal, y es algo normal. Las pruebas hoy en día se presentan como algo extraordinario, cuando el mismo apóstol Pedro dijo, mira, no te extrañes del fuego de la prueba que va a venir sobre vosotros, como si alguna cosa extraña sobreviniera. Y eso es parte de que nosotros entender que estamos haciendo las cosas bien. La oposición, la guerra, el rechazo, muchas veces la gente nos abandona, no quieren respaldarlo. Mire, esas cosas negativas representan que vamos en una dirección correcta. Los ministerios, predicadores que están comenzando nuevo, el consejo sería que seamos diferentes. A veces el afán de ser diferente de la gente lo lleva muchas veces a ser más del montón, y se convierten en copias de copias de copias, y el afán de crecer rápido, el afán de ser reconocido, y a veces prioridades equivocadas y conceptos equivocados. Mira, cuando Cristo comenzó en el ministerio, fue tentado por Satanás 3 veces. Estas piedras que se conviertan en pan. O sea, utilizar el poder para una autosatisfacción. Llevaron al pináculo. Si te postran, todo esto aquí te voy a dar tuyo. Todos estos reinos te los daré. El afán de reconocimiento, de ambición, ¿verdad? Y ese afán de ser reconocido, de utilizar lo que tenemos, los medios para que la gente nos venga a nosotros, no a Cristo. Una de las cosas que yo decía, ¿verdad? Para culminar, que muchas veces tenemos gente que no han pasado ni siquiera lo que es el discipulado básico. Wow. Y tenemos gente ministrando cuando lo que tienen que es, lamentablemente,
hay evangelistas que tienen que volver a la escuela bíblica, porque su mensaje es un mensaje de verdad que superficial, que no atiende la verdadera. Y tristemente, es decir, también muchos pastores, eso así, sin un conocimiento. O sea, ¿cómo usted va, un mecánico, cómo pretende trabajar mecánica si ni siquiera sabe arreglar un carro? ¿Ven? Entonces nosotros nos damos la tira en el pecho porque nos presentamos delante de la gente con un título. Sí. Soy esto. Sí. Pero eso no es lo que te hace eso. Y lo que te hace eso es lo que tú sepas trabajar en ese asunto, ¿verdad? Y no estoy hablando, ¿verdad?, de que el llamado es una vocación, pero tú tienes que tener herramientas eficaces. Pero eso no te ha aprobado, dijo Pablo. Tiene que ser aprobado. La Biblia dice, preséntate como obrero aprobado, que no tiene la Biblia, que utiliza bien la palabra de verdad. Correcto. Y el problema es que lamentablemente tenemos pastores, ministros, evangelistas, que vemos predicando un mensaje superficial que no llena ni suple realmente la necesidad de un pueblo que necesita sanidad, liberación, y que necesita ser instruido y llevado por el camino correcto, ¿verdad?, hacia la vida eterna. Yo te lo dije, hablábamos unos días atrás, lo sigo repitiendo, lo seguiré repitiendo. La gente hoy en día está preocupada del lobo vestido de oveja. Y yo estoy preocupado de las ovejas vestidas de pastor. Eso es. Y yo creo que el peligro hoy en día es eso. Yo no estoy diciendo que necesitamos institutos, necesitamos esto, lo otro. Si lo puede conseguir, amén, y que sea uno bueno, que le enseñe correcto, hágalo. Pero yo creo que hoy en día la gente no quiere ni invertir en su propia enseñanza. Yo hablé con un hombre que yo le dije, nosotros tenemos ciertas, cuando tenía nuestra organización, nosotros hicimos un libro de obrero, el cual en eso estaban las doctrinas fundamentales, cómo llevar esto, lo otro, para asegurarse que cuando tú salieras preparado. Y el punto era que si un obrero decía, pastor, yo quiero salir a pastorear o quiero hacer esto, entre las diferentes cosas, entre yo saber si tengo un llamado, confirmar esto, lo otro, una de las cosas que yo hacía era meterte en la oficina. Dime las doctrinas fundamentales. Explícame las doctrinas fundamentales. Explícame qué debe tener una iglesia para saber si tú por lo menos sabes eso. Y yo me encontré con uno que me sentí y me dijo, si usted cree que yo voy a leer eso y aprendérselo, usted está equivocado conmigo. Porque yo no soy de los que leo y aprendo. Y yo lo miré y yo le dije, tú me acabas de decir que tú eres un pastor que le va a enseñar a otro y tú no puedes leer, aprender cuando le dices escudriña las escrituras. Cuando se supone que tú hagas más que solamente leerla, y lo que tenemos son gente que está leyendo y sacando su propia conclusión. Y lo que tenemos, como usted dice, son pastores que están completamente no preparados para entonces hacer. Yo termino leyendo Timoteo 4, el versículo 6. Si esto enseña a los hermanos, serán pues ministros de Jesucristo, nutridos con la palabra de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Creo que esto es muy importante en el día de hoy. Lamentablemente nuestro hermano Omar y yo no estamos muy cerquita, si no nos reuniremos muchas veces a tocar diferentes temas y puntos que yo creo que son muy importantes en estos días. Mi texto favorito, Omar, el cual decora la parte de atrás de la iglesia, del altar, yo creo que es muy importante. Pero el fundamento de afirme teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, pero le da un mandamiento, y aparte se de la equidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Yo creo que ahí habla de cosas serias, como que el fundamento ya está puesto y la gente está hoy en día queriendo cambiar el fundamento. La gente quiere hoy en día estar supuestamente sobre el fundamento, pero no se están alejando de la impiedad y la inmundicia hoy en día, y yo creo que esto es muy necesario. Así que si algo por lo menos me trae inspiración y motivación, que varias veces durante esta conversación te han dicho,
pero hay un remanente. Y yo creo que sí lo hay. Y yo creo que entre todas las preocupaciones debemos preocuparnos de ser parte de ese remanente, de ser parte de la respuesta divina. Yo me he reservado. Y continuar enseñando. No te canses de enseñar. Predica a tiempo, fuera de tiempo. Fue el consejo que dio Pablo. Y yo creo que esto es necesario hacerlo. Así que no le cojo más tiempo. Nosotros estamos envueltos en tantas cosas. Tenemos que irnos ya prontito. El hermano Omar tiene que salir y regresarse a Puerto Rico. Omar, muchas gracias por estar con nosotros. Y yo le aconsejo a usted que se mantenga siempre con nosotros. Estaremos siendo de bendición. Y sabrá Dios, algún día hasta quizás por computadora podemos seguir con diferentes temas, porque el hermano Omar tiene unos temas ahí muy interesantes. Él estuvo predicando en la iglesia bajo el tema de ministerios piratas. Predicó un mensaje que yo vi, santidad pirata, y hay otros piratas más que va a tirar ya prontito por ahí, y yo creo que esto es importante. Así que nos gozamos. Gracias por estar con nosotros. Me despido de la misma manera siempre, y es repitiéndose este texto, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y aparte se dedica a todo aquel que invoca el nombre del Señor. Con nuestro hermano Omar, este es tu servidor Jason Hernández. Dios te bendiga. Para ti, para el siguiente.